Oleaje del Paraná, o en una diosa por las auroras toda animada, por los pulgones. Muy linda la cortina que puso Mariela para recibirla a ella. Hace muchísimo tiempo no la veía, amorosa siempre fue, brindándonos la información que necesitábamos para nuestra profesión. Y hoy la quise tener como invitada. Es más, charlábamos con Mariela. ¿Cuándo fue el domingo, Mariela? Que le dije, por favor, tráemela a Silvia Gómez, que es directora del Archivo Histórico Municipal. ¡Fuerte el aplauso para Silvia! ¿Cómo estás, Silvia? Bien, un placer. Estoy enloquecida con lo que veo. Qué hermoso lugar que tienen. Es una belleza. Muy linda la radio. Eso porque no conoces el canal. No, Acá no, estamos todavía en el tercero, que es la radio. Canal Cuarto Piso. Después te vamos a traer. Pero una belleza como está, una comodidad para trabajar, ¿no? Sí, es muy cómodo Y para tienen trabajar. olores muy ricos. Sí, la señora pone... A mí me da alergia mucho el perfume ese que pone el... ese, sí. Pero después cuando se va un poco, ahí me gusta. Sí, sí, pero se siente lindo el ambiente. La energía es buena. Sí, muy buena, ¿viste? muy linda. Yo me las tengo que fumar estas dos, que son tremendas, pero tenemos bueno. una buena energía. A ver, las mujeres que están aquí tienen buena energía, ¿o no? Por supuesto, y de hecho son mayoría, por algo será, ¿no es cierto? Ah, Sí, me dijeron, te vamos a castigar y te voy a poner dos minas de carácter fuerte. Yo estoy feliz con ellas igual, ¿eh? Sí, se las nota. Buen Bueno, equipo. Silvia, directora administrativa del Archivo Histórico Municipal. ¿Está bien el cargo? En realidad es archivo administrativo Archivo histórico administrativo. municipal. ¿Por qué? Porque cuando se dictó la ordenanza, necesitábamos acceder a un archivo administrativo histórico para poder de alguna manera recuperar, en la medida de lo posible, esa gran masa documental que se había perdido con el incendio total de la Municipalidad de Posadas. ¿Año? 1994 el incendio, la ordenanza del archivo, de creación del archivo 1996. De ese archivo del 94, ¿cuántos años venía de archivo y qué se pudo recuperar? Linda pregunta. En realidad, desde siempre. Posadas, con su antiguo nombre de Trinchera de San José, fue reconocida oficialmente como ciudad o como pueblo en 1870, mensurada un año después, y las primeras autoridades se eligieron en 1872. Fue el núcleo urbano, después de la ciudad de Corrientes, más antiguo de la región, para nosotros, para la zona misionera. Entonces, la Municipalidad de Posadas guardaba en aquel archivo muchísima documentación, que no solo daba cuenta de nuestra ciudad, sino daba cuenta de lo que hoy es la provincia de Misiones, porque Posadas supo ser, con su nombre Trinchera de San José, la puerta de entrada y quien administraba todo el resto de Misiones. Por ahí, para el que no se acuerda, nosotros fuimos parte de la provincia de Corrientes después de la Guerra de la Triple Alianza, nos conformaron como el departamento de Candelaria. Uh-huh. Ese departamento de Candelaria arrancaba en el Itambé, el del Arco, y se extendía hasta San Ignacio, que era la zona más o menos conocida. Desde ahí, una zona totalmente despoblada. Pero sí y no, ¿sabes? Porque tenemos el mito de que esta zona era despoblada, desierta, y en realidad esta zona, desde la noche de los tiempos, desde antes que lleguen los guaraníes, estuvo muy habitada por pueblos nativos. Solo que la manera que nos han contado la historia y alguna forma ideológica de hacer historiografía nos enseñaron eso para obviar nuestra gente ¿nos nativa. contaron mal la historia o nos ocultaban la historia? No sé si mal o ocultar, era una forma de contarla. Uh-huh. Viste que el argentino en general y por mucho tiempo tuvo delirios de que todos bajamos de los barcos, de que bla bla, de obviar nuestra raíz nativa, que es extremadamente importante. Y yo nos miro a los tres, y los tres no somos blanco leche, no quiero decir blanco teta porque es desagradable, blanco leche. Los tres tenemos un colorcito medio mate en nuestra piel que claramente da cuenta de un mestizaje donde por lo menos hubo un nativo guaraní o de alguna otra etnia, y por lo menos hay una gotita de sangre afro, como para lograr esta mezcolanza. Miramos los rasgos, las narices, sin ir mucho más adentro. Esa forma de contar o de escribir la historia, para nuestro caso argentino, hizo obviar la raíz nativa. Mira, hay un dato muy claro. Cuando llegan los jesuitas no llegaron porque, ay, qué lindo, vamos a mandar los curas, sino porque el guaraní era aguerrido y no se dejaba dominar. Y no se dejaba. Entonces probaron con otra forma de conquistar, que fue a través de la religión. Cuando llegaron a esta zona puntualmente, no nos vamos a ir más lejos,
Roque González de Santa Cruz decide que acá se podía fundar un pueblo de indios. No tenemos noticias ni documentación que diga que trasladaron familias nativas de otro lado. Por lo tanto, acá había lo que él necesitaba, muchos indios. Y se fundó el pueblo, bueno, y él consiguió permiso para fundar otros más. No le costó mucho esfuerzo porque uno de sus hermanos era el gobernador de Asunción, digamos, ¿no? Así que fue y le habrá pedido hermano y le dio. Pero no se trasladó población. ¿Se sabe en qué año se municipaliza Posadas? Sí, claro. Las primeras elecciones municipales se hicieron el 13 de octubre de 1872. De 1872 hasta 1994 había documentación. Sí. De hecho, nosotros tenemos en el archivo histórico, porque Dios, el universo, el cosmos, o como le quieran llamar, decidió, tenemos los libros de actas originales desde 1872 hasta 1911. ¡Qué bárbaro! No están consecutivos, nos faltan algunos, pero el primero lo tenemos. Que ese se salvó en el incendio. Sí. ¿Y qué porcentaje de archivo pudieron recuperar del incendio? 5 libros de actas municipales, un libro de contratos de esa época, y de ese archivo para de contar. Eso fue todo. ¿Y en el 96 entras vos? En el 96, no, yo entro un poquito antes de la municipalidad, pero en el 96 logramos la ordenanza para la creación del archivo histórico. Ahí se crea el archivo histórico y ahí de cabeza te metiste. Ahí de cabeza. ¿O te metieron? No, me metí sola. No, me metí sola. Y ahí, y lo que tenemos hoy, es el producto de la generosidad de los vecinos. Nosotros solemos ser muy solidarios y muy empáticos, aunque no nos demos cuenta, ¿no? Exacto. Y cuando empezamos a reconstruir la memoria, porque no es solo los documentos, chicos, es parte de nuestra propia historia, apelamos a los vecinos y a las vecinas. Y ellos nos traían en aquel momento sus recuerdos familiares. Un papá intendente, un abuelo funcionario, un tío cura. Entonces la gente traía un recuerdo familiar, que para nosotros era un documento. Tal cual. Y logramos de alguna manera respetar ese recuerdo familiar sin dejar de considerarlo un documento. Y cuando eso se empezó a trasladar a los vecinos, el boca a boca, logramos más flujo. Después vino la tecnología, empezó a avanzar rápidamente en los 90, ya para finales de los 90, y aparecieron primero las cámaras digitales, que fue una gran ayuda para nosotros, si no trabajamos con fotocopias, y después aparecieron los escáneres de alta definición y todo lo demás que nos permite digitalizar imágenes de cualquier tipo y que la familia o el vecino, si no quiere, no entregue el original, porque de valor legal solo es el original. Que entregue una copia. Nos permite escanear y nosotros nos quedamos con la imagen digital. Recuerdo en esa época entonces las familias que con orgullo Sí, claro. querían participar del archivo Y histórico. con dudas, con orgullo y con reticencias, porque recuerden que había como un... Yo digo, no, si va la familia Laroca, no, los Laroca, pero nosotros los López también tenemos historia, queremos llevar al archivo histórico. Claro, pero estaba la desconfianza porque veníamos de una etapa donde los políticos cuando terminaban la gestión se llevaban todo lo que producían. Entonces eso fue medio una luchita, medio tratar de cambiar esa costumbre y que la gente entendiera que ese archivo no iba a desaparecer. Hoy el archivo es Patrimonio Histórico Municipal, Mirá. con todo lo que tiene adentro, entonces gente están hablando con Patrimonio Histórico. Genial. ¿Qué tiene adentro el archivo histórico? ¿Documentación, foto, video? ¿Qué encontramos Todo en el eso, archivo todo histórico? eso. Tenemos libros de actas originales históricos desde 1872 a 1911, como te decía. Los libros de registro del cementerio La Piedad, o sea, el registro de inhumaciones desde 1896. ¡Qué locura! Tenemos, no sé, debemos tener alrededor de 30.000 fotografías digitalizadas. Tenemos todo lo producido por la Convención Constituyente que reformó la Carta Orgánica Municipal. Tenemos planos. Tenemos, bueno, del Festival del Litoral, el archivo más completo que hay. Físico me refiero, ¿no? Hay música, hay, bueno, hay de todo. Estoy repasando, hay colecciones de revistas, colecciones de diarios, El Eco Norte. Está la única colección del diario El Libertador, completo, desde el número 1. El Libertador fue un diario que tuvo 1 año de vida, pero que tiene una historia de vida muy particular. Ulises Neco López, que hace poco falleció. Tenemos fotografías inéditas que ya están muy compartidas, porque de eso se trata, chicos. Cuando uno comparte ese material histórico,
en general la gente retorna con más información. Y nosotros diariamente lo que hacemos es tratar de ir llenando esos huequitos, porque obviamente nunca vamos a recuperar lo que se perdió, pero créeme que hemos recuperado mucho. ¿Está abierto al público? Sí, claro, al público y gratuito, de 7 de la mañana a 13. Nosotros trabajamos con todas las redes sociales desde antes de que esto se vuelva costumbre, desde mucho antes de la pandemia. A veces el peso de la información no permite que uno lo pase por correo o por WhatsApp, y en general preferimos una primera visita como para charlar y entender de qué se necesita, y trabajamos con todo el mundo. ¿Y dónde funciona? En el Palacio del Mate. El Palacio del Mate es la planta alta, debajo está el Museo de Bellas Artes Lucas Brea Loreco, y al costado está el Paseo Bossetti. Mira qué lindo. ¿Alguna pregunta? Sí, muy interesante. Yo quiero saber, como no posadeña, voy interesada por el tema, ¿cómo tratan ustedes de reivindicar esa historia que tal vez está obviada o contada de una manera distinta? ¿Cómo desde el archivo se trata de contar la historia que ustedes consideran que debe ser la correcta? Mira, primero nosotros no trabajamos con verdad o no verdad. Simplemente lo que hacemos, como somos un archivo histórico, tenemos el documento. El documento en este momento puede ser una fotografía, una filmación, puede ser una grabación, una publicación, un diario o el documento propiamente dicho. Entonces sostenemos con esa documentación lo que decimos. Y lo que hacemos es incorporar información o te doy un caso concreto, porque es fresquito. Durante décadas se homenajeó a un médico muy famoso y muy reconocido, que es el doctor Ramón Madariaga, y se dijo que la fecha de fallecimiento fue el 17 de abril de 1911. Nosotros tenemos el acta de función de Madariaga. Ay, ¿no era esa? Es 18 de abril. Ah. A nadie le cambia la vida un No, día más, pero un igual, día hay que menos, ser pero certero. por respeto. Claro. Entonces, lo que hacemos es dar a conocer el acta de función, y desde la municipalidad hace mucho tiempo nosotros conmemoramos ese día y lo recordamos el 18 de abril. ¿Prestan material o no? No se presta el material, pero se entrega todo lo que es digital. Ah, bien. Sí, sí, sí. Por ejemplo, Prestamos yo tengo un trabajo histórico y necesito hacerlo. Sí. Y en este caso voy y pido, digo, Silvia, ¿me podés ayudar? ¿Con cuánta gente trabaja ahí? Una sola persona, Ileana Costa. ¿Una sola persona? Sí. ¿Necesitan más gente? Necesitamos más espacio. Más espacio. Más espacio físico y sí, obvio, más gente, pero sobre todo más espacio físico. ¿Y vos también estás trabajando? Sí, claro. Ay, Sí, claro. Eso Eso son dos entonces. Claro, somos dos, y cuando llega una persona, un chico, los chicos de primaria suelen ir con la mamá, o cualquier nivel de estudiantes, o de curioso, o tesistas, o cualquiera, nosotros charlamos, la atención es muy personalizada. Primero hablamos a ver de qué se trata, qué necesitan, generalmente orientamos, y si no tenemos el material, orientamos dónde lo pueden conseguir. Una más y vamos cerrando, que no tengo más tiempo, pero te voy a volver a invitar. La historia actual, ¿cómo están trabajando para que ya quede preservada también? Ahora miramos que hay mucha digitalización. ¿Cómo se trabaja o qué se guarda, digamos, de la historia actual para que quede? Eso está bueno, porque es la máquina del tiempo. Uno debe tener la cabeza tan amplia como para no interponer el gusto personal o las creencias o las justificaciones personales, y tratar de vislumbrar qué va a ser importante en el futuro. Entonces, lo que es digital y que está en redes no nos preocupa mucho porque está en la red. Y de la producción que podemos acceder, en general lo que guardamos sobre todo es fotos digitales, no tanto filmaciones porque no tenemos mucha capacidad todavía para guardar, pero sí tratando de recordar siempre que por el momento el único documento legal que tiene valor es el papel. Todavía es el papel. Recién ahora empezamos con la práctica de firmas digitales, así que todavía nos va a llevar un tiempo. Pero es la máquina del tiempo, un archivo histórico. Para cerrar, no quiero comprometerte, pero te voy a preguntar. Y lo va a hacer, pero ten cuidado que lo va a hacer. Primero, comprometerte a que vengas. ¿Cuándo, Mariela? Dentro de 2 semanas de nuevo, si podés. Tratemos. Sí, tratemos de que vengas, parece que sos muy ocupada, pero a mí 15 minutos no me lleva nada, sabiendo cuando la charla es interesante y entretenida, el tiempo vuela. Pues le digo a Mariela, se me señe a los 2 minutos. Claro, ¿viste? ¿Qué parte histórica de Posadas a vos te llama más la atención, más te gusta, más te enriquece, más te produce curiosidad de investigar y más te lleva a tus recuerdos?
Voy a ir con el tiempo hacia atrás. Desde 1870 a 1810. Que tenemos información, todavía no para el público, pero la trabajamos en la medida de las posibilidades de tiempo, que es una historia absolutamente desconocida. Pocos conocen que Misiones estuvo afectada por un sistema de enfiteusis por parte del gobierno correntino. La enfiteusis, ¿se acuerdan de Buenos Aires, de Rivadavia? ¿Te acordás de la escuela? Que había un proceso que Bernardino Rivadavia entregó tierras del Estado en lo que hoy es la Pampa Húmeda, qué sé yo. En enfiteusis, bueno, las tierras misioneras tuvieron un sistema de enfiteusis. ¿Y están reconstruyendo esa historia? Despacito, sí. Tenemos que hablar de eso. Silvia Gómez, fuerte el aplauso, una genia. Y te esperamos nuevamente. Me encanta tu outfit. Muchas gracias. Amo tu outfit. Tengo una asesora de imagen que es mi hija Ileana. Bien, un beso grande a ella. Gracias por haber estado con chicos, nosotros. a ustedes. Muchas gracias.